Antes de la pandemia, en la discusión sobre el cambio climático, sobre lo que había que hacer, estábamos a punto de firmar el acuerdo de Escazú, Estados Unidos todavía estaba en el Pacto de París, había toda llamémoslo así, expectativa respecto de cosas que se podían hacer respecto del cambio climático. Y sin embargo, las noticias han empezado a salir viniendo de una serie de organizaciones internacionales. La situación no solamente está peor, sino que está peor además porque hay una variable particularmente importante que provoca esto y que se llama el ser humano. Vamos a conversar en esta entrevista con Paulina Aldunce. Ella es académica de la Universidad de Chile, además es miembro integrante del programa transdisciplinario en medio ambiente. Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A ver, cuéntanos un poquitito qué significa el que de pronto aparezca esta figura del ser humano como señalado como el factor básicamente de la falta de agua, llamémoslo así, en el planeta. A ver, mira, yo creo que es importante poner estas cosas en contexto. Todos los fenómenos ambientales, todos los fenómenos de la naturaleza tienen directa relación con el ser humano y son multicausales y multiimpactos. Nosotros estamos viviendo una era que se llama antropoceno, una era geológica que se llama antropoceno. Las eras pasadas, geológicas, estaban determinadas por un agente del cambio, que podía ser un meteorito, podía ser cambio en el eje de la órbita terrestre, una glaciación, etc. Y cada vez que había uno de esos agentes del cambio importantes, se producían cambios en el globo, en la Tierra, que hacían pasar a una nueva era geológica. Bueno, hoy día estamos en la era geológica y hay consenso científico en esto que se llama el antropoceno. ¿Por qué el antropoceno? Porque el agente del cambio ya no es un agente biofísico como un meteorito, sino que es el humano. El humano ha tenido tanto poder que ha hecho cambios globales en todo el planeta y por lo tanto estamos en la era del antropoceno con el hombre como agente del cambio. Sí, eso desde el punto de vista, por ejemplo, de Chile, para entrar directamente en materia. Nosotros llevamos casi 12 años de sequía, tuvimos unas lluvias hace algunos días y nos felicitamos porque de repente cayó copiosamente el agua. Y la pregunta, Paulina, es, a ver, ¿qué tendría que pasar para que uno se diera cuenta que esta sequía que lleva ya 12 años, está en camino de salir? ¿Qué tendría que variar? ¿Qué cosas uno tendría que registrar para que diga, mira, efectivamente están cambiando las cosas para mejor? Bueno, tendría que llover más de partida, ¿no es cierto? Tendríamos que duda. tener más precipitaciones. La verdad es que, bueno, también para poner en contexto, esta mega sequía que estamos viviendo lleva, como decías tú, más de 10 años. Es la sequía más prolongada, más severa en términos de expansión geográfica y también en términos de expansión temporal. Se dice en estudios de paleoclima que es la sequía más prolongada que hemos tenido en esta área, ¿no es cierto?, en este Chile, que en esos momentos no se llamaba Chile hace 1000 años, ¿no es cierto?, es la sequía más prolongada que hemos tenido. Llevamos ya 11 años casi. En el fondo, el cambio climático es uno de los cambios globales que se ve y que se ha observado en el antropoceno. Hay muchos otros cambios globales. Y el cambio climático se presenta en cambios en distintas variables del clima. Y una de esas es la precipitación. Ha habido una disminución en estos últimos 10 años de 30% por lo menos anual de déficit de precipitación en Chile. Si tu pregunta específica, ¿cómo podríamos empezar a notar que vamos saliendo de esta mega sequía, ¿no es cierto? Bueno, primero que nada, ¿no es cierto?, las mediciones de las precipitaciones, que hicieran que empezáramos a subir sobre el promedio o sobre el déficit, que ya no tuviésemos ese déficit del 30%, que es lo que implica que estamos en una sequía.
Y cómo nos podríamos empezar a dar cuenta aquellos que no vemos estos números, por decirlo de alguna manera, no seguimos estas estadísticas, o los que no siguen estas estadísticas. Se empezaría a ver principalmente en la naturaleza, a través de la vegetación, por ejemplo. La vegetación en estos momentos y en contextos de sequía, obviamente es más café, es menos verde. Hay sectores que definitivamente las plantas mueren, caen en su punto de marchitez permanente y ya aunque tengan lluvias no pueden recuperarse. Y yo creo que a uno de los que más les deberíamos preguntar directamente es a la gente que vive en las zonas rurales. Ellos son los que más sienten y más se dan cuenta porque están en contacto directo con la naturaleza cuando hay sequía y cuando se está saliendo de esta. Y específicamente a los agricultores de los cuales sus medios de subsistencia dependen de tener agua de riego para poder hacer su producción. Uno de los consumos más importantes de agua en Chile es la agricultura y son ellos uno de los que más sufren con respecto a cuando hay sequías. Y otro porcentaje o porción de la población que sufre mucho con esto de la sequía, ¿no es cierto?, más directamente que los que vivimos en la ciudad, son la gente que vive alejada muchas veces de centros poblados y que definitivamente ya no cuenta con agua potable, no le llega el agua potable porque ya no sale agua por la llave. Y bueno, los municipios y otras instituciones de gobierno tienen que ayudar con camiones aljibes. Yo creo que muchos de nosotros, mucha población en Chile no sabe la cantidad de gente que en condiciones de sequía depende de los camiones aljibes para poder tener agua para consumo humano, por ejemplo. Entonces también ellos son los que definitivamente se verían beneficiados y serían los primeros en darse cuenta, ¿no es cierto?, de que se podría estar recuperando este déficit hídrico. Ahora, Paulina, se han hecho una serie de convenios, pactos, acuerdos, clubes de países en distintas partes del mundo para justamente atacar este tipo de problemas. Pero tú estás hablando de una situación muy particular que es cómo el problema afecta a las personas realmente en su quehacer diario. Hay algo que en términos, por ejemplo, de la distribución de la población en Chile, hay algo que sea posible de fomentar, ya sea que hay que hacer o que hay que dejar de hacer para intentar enfrentar esta pandemia hídrica. Buen término, no lo había escuchado, esta pandemia hídrica. Mira, la verdad es que muchas personas piensan que las sequías se dan principalmente por una disminución en las precipitaciones. Y la verdad es que no solo depende de esto, depende también de las temperaturas, cuánto llueve y cuánto se evapora. Y en el contexto del cambio climático las temperaturas han aumentado. Por lo tanto, llueve menos y se evapora la evapotranspiración de las plantas es mayor y la evaporación desde el suelo o desde la tierra, ¿no es cierto? Pero también hay un factor muy importante que es la demanda, el consumo humano. Lamentablemente, este es uno de los factores también muy importantes y vamos a ir a casos específicos, la laguna de Aculeo, por ejemplo. Ahí esta laguna ya no es laguna, ¿no es cierto? Y no es laguna y dejó de existir agua en esa fuente, ¿no es cierto? No solo debido a la disminución de las precipitaciones, sino que al abuso en el uso de agua en ese lugar. Yo comentaba en la mañana, ¿no es cierto?, que tenemos que aprender a hacer un buen uso del agua y no hacer un abuso del agua. Te voy a dar un ejemplo específico. En la zona central, en Santiago, ¿no es cierto?, en sus alrededores, se da cierta vegetación que es de la zona y que por lo tanto resiste y necesita ciertas cantidades de agua y resiste ciertos periodos de sequía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los humanos queremos tener un jardín hermoso, con un césped verde, ¿no es cierto?, y con ciertas plantas que pueden ser bellas, pero no son de la zona. Y al no ser de la zona, requieren de grandes cantidades de agua, sobre todo el césped. Entonces nosotros estamos consumiendo una gran cantidad de agua que le estamos sacando a los ciclos hidrológicos normales, ¿no es cierto?, de las cuencas,
por tener nuestros prados verdes, ¿no es cierto? Y vamos, en el fondo, estrujando la esponja de agua que existe en la tierra y vamos sacando agua, pero esa agua no es limitada. Entonces, es muy importante tener conciencia de cuánto es lo que nosotros podemos, ¿no es cierto?, mover el límite de cuánto agua podemos sacar. Te voy a dar un ejemplo específico. En Australia, que me tocó vivir allá 5 años mientras hacía mis estudios de doctorado, en el lugar que yo vivía, Melbourne, también Australia también vivió más de 10 años de una sequía muy severa, y donde en el lugar que yo vivía, por ejemplo, los jardines de las casas tenían un tipo de césped que en el invierno estaba verde, pero en el verano estaba amarillo, y a nadie le preocupaba. Ese era el césped que se daba en esta zona. Y sí se dejaban regar ciertas plantas con goteo, que es un menor consumo de agua, pero no por aspersión, que la aspersión, ¿no es cierto?, se evapora una gran cantidad de lo que tú estás regando. Otras medidas eran, por ejemplo, que tú no podías lavar el auto en tu casa, con manguera, como lo hacemos muchas veces aquí, cada vez menos en Chile, sino que tenías que ir a lavar tu auto en un lugar donde se reciclaba el agua, y esa agua servía para lavar un número determinado de autos. Y la conciencia era tal que si un vecino te veía hacerlo, te acusaba y te pasaban una multa. Entonces, es muy importante saber, y yo lo llamo un poco, y se lo digo a los alumnos, un poco la soberbia humana, que por ser humanos nosotros pensamos que tenemos ciertos derechos, como por ejemplo, darnos ciertos lujos que son altamente dañinos para el medio ambiente, como el tener estos grandes prados, cuando muchas veces algunas plantas autóctonas o tener un poco de gravilla en el jardín puede ayudar a disminuir el consumo de agua. En una casa, en un barrio, y así vamos sumando y multiplicando por todos los que queramos tener conciencia y tener conocimiento de este tipo de cosas, de cómo reducir, ¿no es cierto?, y cómo no abusar más allá de lo que realmente el medio ambiente nos puede dar, si esa es la realidad al final. Paulina, todos los convenios internacionales que se han dado en materias de medio ambiente y que tienen que ver de alguna manera que ver con el agua y la población. No es una cosa climatológica lo que estoy mencionando, sino que el efecto de la situación climatológica. ¿Han servido? ¿Están orientados bien? ¿Se está discutiendo en el mundo qué cosas hay que reformar para eventualmente pensar en que esto va a durar, esta sequía mundial o este calentamiento global, más tiempo del que se esperaba? Bueno, sí, se está avanzando, se está avanzando. El problema es que el cambio climático es un fenómeno muy dinámico en términos físicos, en términos de respuestas de la política pública, en términos de los impactos. Es algo nuevo, incierto y que cambia a gran velocidad dentro de una escala planetaria, obviamente. Sí se está discutiendo. En Chile, por ejemplo, nosotros, bueno, está el acuerdo, ¿no es cierto?, de París 21, en que se logró un gran avance y se firmó, costó que se firmara. Lo que estábamos ahí cuando se firmó el acuerdo de París 21, el nuevo acuerdo climático, hubo un momento en que perdimos un poco la esperanza de que se fuera a firmar ese acuerdo, pero finalmente se firmó, por suerte, porque si no nuestra realidad sería, la realidad del planeta sería otra. Y en Chile tenemos varios planes de adaptación al cambio climático. Los planes de adaptación al cambio climático en el fondo organizan, es la normativa, por decirlo de alguna manera, es un instrumento formal de cómo se conduce la sociedad para responder a los impactos del cambio climático, adaptarse. Y esto está organizado en Chile a través de un Plan Nacional de Adaptación, pero planes sectoriales. Bueno, existe una serie de planes sectoriales o de sistemas y no tenemos un plan de adaptación de recursos hídricos. Imagínate lo grave que es esto. ¿Por qué? Porque el agua es un tema transversal a todos los sectores. Es un tema transversal, por ejemplo, al plan de adaptación de salud, al plan de adaptación de agricultura, al plan de adaptación de ciudades, etcétera, etcétera. Pero la buena noticia es que es una de las prioridades que hoy se está discutiendo dentro de los instrumentos de cambio climático, como la nueva ley marco de cambio climático que se está discutiendo en este momento,
la estrategia de largo plazo, ya explícitamente uno de los focos que tienen estos nuevos instrumentos es que se necesita tener un plan de adaptación para los recursos hídricos y que eso pasa no solo por adaptarse en términos de responder a los impactos, sino que en un uso más eficiente del agua y por lo tanto de esa manera bajar la demanda o la cantidad de agua que demandamos los humanos. A ver, me queda una última... Una buena noticia. Sí, está muy bien. Yo te voy a hacer la última pregunta, asociado un poco a lo que tú contaste de tu experiencia en Australia. Para lograr esa, llamémoslo así, responsabilidad ciudadana, de que se entienda de que esto no es algo que se quita o que se priva para que sea más feo tu pasto, digamos, sino que porque se necesita. Y tiene que ir acompañado esto, por ejemplo, de pedagogía en torno a todo esto desde los colegios, desde abajo. Es algo que en las campañas públicas tú los ves y que te están constantemente recordando que el agua, por mucho que esté lloviendo a chuzo, es escasa en el lugar. Absolutamente. Lo que pasa es que las personas, para que tomen buenas decisiones o cuiden su planeta o en general cualquier decisión, necesita información. Si la población no tiene información, no puede tomar una decisión en el fondo. Entonces, es muy importante que se le entregue conocimientos, información a la población. Si las personas no saben cómo les impacta directamente el cambio climático, en términos, por ejemplo, a través de una sequía, porque este es un punto importante que no había mencionado. Entre el 25 hay estudios que se han hecho en el Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, CR2, que indican que entre el 25 y el 30% de la severidad de esta mega sequía que lleva 10 años es debido al cambio climático. Entonces, si las personas no tienen esa información, si las personas no saben cómo les impacta directamente, cómo les va a impactar el cambio climático, poco y nada pueden hacer en términos de tomar decisiones. Es muy importante que la información y los conocimientos es una de las herramientas más potentes para poder lograr cambios en las conductas, por ejemplo, o actitudes más, ya a esta altura, decir amigable con el medio ambiente, mucho más que eso, es responsable con el medio ambiente y con uno mismo en el fondo. Y para eso se necesita no solo lo que siempre se dice, educar a los niños que serán, ¿no es cierto?, quien llevará las decisiones del futuro, porque el cambio climático hoy día y la mega sequía es hoy día. Entonces no solo podemos, obviamente que es importante darle conocimiento a los niños, pero la información tiene que ser entregada oportunamente a quienes toman decisiones, desde las decisiones personales en nuestros hogares hasta quienes están sentados tomando otro tipo de decisiones, ¿no es cierto?, en el Senado o en los municipios. Tiene que haber información disponible y en un lenguaje y en un formato entendible. Muchas veces el conocimiento se queda atrapado en las universidades porque los formatos en que se entrega no son los adecuados para la población. Y la verdad es que hoy en día la ciencia se concibe no solo como generar conocimiento, sino que entregar conocimiento. Entonces, hemos estado siendo entrenados los científicos ahora último, ¿no es cierto?, y se ha dado mucha importancia al rol de la comunicación de la ciencia. Y eso es una gran diferencia en cómo se hacía la ciencia hace 30 años atrás. Y yo creo que eso va a ser una gran diferencia. O sea, estas mismas entrevistas que nosotros estamos teniendo, la cantidad de científicos que entregan información a través de los medios de comunicación, por ejemplo, no se daba hace décadas atrás. Y cada vez que salen esta entrevista o se pueden entregar conocimientos científicos de una manera que las personas puedan entender, porque los científicos sabemos hablar en difícil, es importante para que las personas puedan tomar decisiones. Entonces, la información, los conocimientos, la educación, la comunicación son fundamentales para poder avanzar en estos temas. Paulina Aldunce, muchísimas gracias por este contacto aquí con Última Mirada. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti y a ti también, a todos. Hacemos una pausa y volvemos.